voy a colocar aquí el cronómetro para que empiece el hermano. Permítanme tantito, estoy aquí teniendo unas pequeñas dificultades, pero ahorita lo arreglamos. Cronómetro. Ok, ustedes me dicen en este momento, empieza Radio Sarepta a partir sus 5 minutos. Dale. 10:49, sale. Voy a iniciar tomando el fundamento de las Santas Escrituras, del libro de Mateo, capítulo 6, versos números 5 y 6. Voy a identificar lo que Jesús, el autor de la fe, voy a identificar lo que Cristo enseñó, lo que Cristo enseña. Quita tu micrófono, por favor, Rey. apague el micrófono, el fundamento. Dice la Escritura, dice, mas tú, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en los templos, sinagogas, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y el Padre que ve en secreto te lo recompensa en público. De acuerdo, señores, a la doctrina, al evangelio que Cristo enseñó, nos ha dejado a nuestro alcance para tener comunión con nuestro Padre celestial. Jesús no va de acuerdo. Jesucristo no está diciendo que tenemos que ir a un templo de piedra a orar, sino nos está identificando que podemos orar en nuestro domicilio. Un aposento es en tu propio domicilio. Es importante identificar el carácter, la ideología de Jesucristo, porque esa es nuestra doctrina. Aclaro, mi fundamento es que no necesitas ir a cumplir un horario a un templo de piedra a 5 kilómetros, a 100 pasos de mi casa. No, tú puedes hacerlo en tu casa. Ir al templo, ¿a qué se va? Hay tres cosas que hacen en los templos de piedra: orar, estudiar la Biblia y dar diezmos y ofrendas. A eso se va a los templos. ¿Qué puedes hacer tú en tu domicilio? Orar de acuerdo a lo que Cristo Jesús autorizó. Podemos orar en nuestro propio hogar. No dependemos de un templo de piedra. No dependemos de cumplir un horario en un templo de piedra. El apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Colosa diciendo, orando en todo tiempo, en todo tiempo. Así lo enseña Pablo. Colosenses, ahorita les doy el verso. Colosenses nos dice, orando en todo tiempo. Esa es la doctrina, orar en cualquier momento que tu alma tenga la necesidad, el deseo. En una ocasión decía el rey David, mi alma tiene sed del Dios vivo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma ante el Dios vivo. O sea que podemos tener necesidad de platicar con Dios en la noche, en la mañana, en la tarde, a mediodía. En todo tiempo podemos interactuar con Dios, tener comunión con Él, para pedirle perdón, para darle gracias, en todo tiempo. Esa es mi postura, que no necesitamos un lugar exclusivo ni un horario exclusivo, sino en todo tiempo. Tenemos las 24 horas para tener comunión con Dios, una oración, para estudiar lo mismo en cualquier momento. No tiene que ser a las 5 de la mañana, no tiene que ser a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde. Puede ser en cualquier momento. Esa es la doctrina, el evangelio que tu servidor como ministro de Cristo predica a las gentes.
puede tener comunión en todo tiempo. No ocupa usted viajar kilómetros y kilómetros para llegar a mi templo para que tenga comunión con Dios. No ocupa. No depende la fe y el cristianismo, la santidad de un templo de piedra. No depende. Otra de las cosas que quiero identificar, los templos fue un invento Tiempo. del hombre. Tiempo, se acabaron sus 5 minutos. 5 minutos, 2 segundos, 13 milésimas. Muy bien, ha terminado la exposición de el maestro evangelista Radio Sarepta, que ha consumido sus 5 minutos. Le voy a pedir por favor que apague su micrófono. A continuación, el hermano Ricardo Páramo continuará con sus 5 minutos. En el momento que usted me lo pida, hermano Páramo, yo faltando 10 segundos voy a prender la cámara para que usted sepa que se acaban los primeros 5 minutos. Una observación: el señor maestro evangelista ha expuesto lo que él cree en su doctrina. Por tanto, es justo que estos 5 minutos, el hermano, peleando la buena batalla, exponga lo que él cree conforme a su doctrina, y en la siguiente ronda de 5 minutos será las refutaciones correspondientes. Entonces, ¿está de acuerdo, hermano Páramo? Sí, nada más un favorzote, que sean 30 segundos antes. Perfecto. Usted me dice a qué horas y yo le conecto el micrófono, el cronómetro. Perfecto, adelante, ya estuve. Dele. Muy bien, bueno, ok, perfecto, sí, porque hay mucho ruidito. Ok, bueno, la doctrina de Jesucristo es muy hermosa y muy clara con respecto al orden establecido por Cristo mismo para su iglesia. Jesucristo vino a fundar su iglesia y no la dejó al libre pensamiento de la interpretación de cada quien. No, Jesucristo dejó una iglesia bien establecida, bien ordenada, con tiempos, con sazones, todo preparado para que la iglesia se guiara conforme es el deseo del Señor Jesucristo, ya que es su iglesia. La iglesia, a la luz del mundo, tiene por enseñanza de Jesucristo congregarse todos los días en un lugar indicado, señalado como casa de oración. Ese es el nombre que se le da al aposento donde se adora, se alaba y se enseña la palabra de Dios. Ciertamente, todos tenemos la posibilidad de orar en cualquier lugar, porque, bueno, a la hora de dormirnos hacemos una oración, claro está. A la hora de consumir un alimento hacemos una acción de gracias, oramos. Cuando nos levantamos, una oración. En algún momento podemos doblar nuestras rodillas, hacer una oración, porque es orar en todo tiempo. Orar en todo tiempo, pero no significa que esto descarte que hay un lugar señalado para hacer oración. Y precisamente el Señor Jesucristo así lo dejó enseñado cuando dijo el Señor: mi casa, casa de oración será llamada. Y ese texto, precisamente, vamos a leerlo rapidísimo. Ahí está Mateo 21:13. 21:13 de Mateo. Vamos a leerlo, déjenme lo busco rapidísimo. Porque mi casa donde yo vivo, en mi casa se hacen muchas cosas. Aquí yo tengo mi taller. En mi casa yo tengo, aquí estudian mis hijos, aquí me duermo, aquí hago una fiesta, aquí escombro, tiro y cambio y recojo. Pero el Señor Jesucristo dice ahí en Mateo, el capítulo 21, el verso 13, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Si esa casa de oración no está hoy presente, ya no hay entonces casa de oración. Ya no hay casa de oración.
cuando la iglesia de Jesucristo tiene por ordenanza congregarse. La iglesia se congrega para adorar y alabar a Jesucristo. La iglesia se congrega. ¿Y dónde se congrega? En un lugar llamado casa de oración. No se congregan en cualquier lugar. Hay un lugar específico. Si en la antigüedad, por cuestiones de política, por cuestiones de los reinos de que estaban gobernados por los romanos y no podían tener un lugar donde tener algo propio para poder hacer alguna casa de oración como la que hoy tenemos, no significa que no tuvieran un lugar donde estar reunidos. Se reunían como iglesia, tenían lugares donde se reunían como iglesia. Y el mismo apóstol Pablo y el mismo el apóstol Pedro nos dicen ahí en Marcos, el capítulo 1 de Marcos, vamos a leerlo, el capítulo 1, dice el verso 35, perdón, es Hechos, perdón, capítulo 3, Hechos capítulo 3, verso 1. Miren lo que dice. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Es decir, ellos siendo apóstoles que dirigían a la iglesia de Jesucristo, tenían ese mandamiento de ir a la oración, al templo, y había un horario a la hora novena. Tiempo. Ha terminado sus 5 minutos nuestro hermano Ricardo Páramo de Peleando la Buena Batalla. Los dos expositores han expuesto la forma de su doctrina conforme a la fe de cada uno de ellos. Pasaremos al segundo round de este interesante debate, donde el hermano ministro evangelista refutará ahora la exposición del hermano Ricardo Páramo. Si es que ustedes quieren comenzar a refutar o quieren otra ronda de 5 minutos cada quien para seguir exponiendo. ¿Qué dicen ustedes? No, ya la refutación. Perfecto, vamos a la refutación. Entonces, le pido, hermano Páramo, desconecte su micrófono. Está listo el ministro evangelista para que ahora inicie la ronda de refutaciones. ¿Listo, ministro? Adelante. A sus órdenes, usted me dice en qué momento y conecto el cronómetro. Listo, dele. Adelante. Mira, estoy escuchando a Páramo, aquí a la persona esta, que él manifiesta un lugar exclusivo, que supuestamente esa es doctrina cristiana. Yo no escuché ningún verso bíblico que identifique un lugar exclusivo. No me aparece, no me dijo ningún verso. Sin embargo, yo sí le mostré Mateo capítulo 6, donde claramente Jesús dice: mas tú cuando ores, entra en tu habitación. Mas esta persona no demuestra doctrina que exista un lugar exclusivo. No existe, señores. O en este caso, no me ha identificado ningún verso bíblico que sustente el lugar exclusivo, un templo de piedra. Leyó una profecía del profeta Isaías. De hecho, lo voy a leer para que sepa y se dé cuenta que está hablando con un ministro y no está hablando con una persona que no conoce. Isaías capítulo 56, versos 7 y 8, nos dice: yo les llevaré a mi santo monte y lo recorreré y lo recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Señores, lo que Jesús mencionó está identificando el templo de Salomón.
no un templo de lámina, no un templo de cartón del siglo XXI. Jesucristo está hablando del templo de Salomón. Jesucristo está identificando de un templo, de una ley que ya existía, que iba a ser para casa de oración. Pero como nunca cumplió el pacto antiguo, vino a cumplirse un nuevo pacto en Cristo, donde ya no iba a ser el templo de piedra, sino el cuerpo del ser humano, el templo. Por ello Cristo dijo, no quedará piedra sobre piedra, hablando del único templo autorizado, señores. No quedará piedra sobre piedra. Jesucristo dijo que iba a ser destruido, que ya no lo íbamos a ocupar. Y hasta este día no se ha vuelto a levantar el templo de Salomón. O sea, yo refuto, identifico que ese verso del Antiguo Testamento que habla del templo de Salomón no tiene sustento para un templo de piedra, donde hoy hacen un show, donde hoy hacen una liturgia inventada en el siglo XXI, que con coros y que con una voz y que sin instrumentos y que con ofrendas y que pásele a cantar uno y luego todo un show inventado, señores. Reitero, esa escritura que dio este señor no tiene sustento para hoy ataladrar una idea que tienes que ir a un edificio de piedra, sino que el sustento para la comunión con Dios es lo que Cristo dijo, mas tú cuando ores, entra en tu habitación. Él mismo está refutando a Jesús, no a mí. Él dice que en su casa se hacen muchas cosas, como reprobando a lo que Cristo enseñó. Está refutando, está reprobando lo que Cristo ordenó. Él dice, no, es que en mi caso hago esto, mi casa hago esto otro. Está refutando la enseñanza del mismo Cristo. Señores, identifiquen qué doctrina tiene esta persona. No tiene doctrina. Está refutando con algo del Antiguo Testamento, con una ley antigua. Y no habla de muchos templos. Jesús dice, mi casa, no las casas. Ahí se está refiriendo de la casa, del templo de Salomón, y no de estos mediocres. Discúlpame, pero es una pantomima los templos de hoy y lo que hacen ahí adentro. Por ello Cristo nos identificó claramente que la comunión es en tu casa, en secreto, señores. No Tiempo. Muy bien. Muchas gracias, predicador. Ha terminado sus 5 minutos de contrarrefutación. Le voy a pedir, por favor, que apague su micrófono para que a continuación nuestro hermano Ricardo Páramo presente los 5 minutos de refutación a las argumentaciones de nuestro amigo Radio Sarepta. ¿Está usted listo, hermano Páramo? Igual prenderé mi cámara cuando falten 30 segundos para que termine sus 5 minutos. ¿Listo? Claro que sí. Muy bien, solamente les voy a pedir un favor, eviten el abdomen y concrétense en los argumentos, por favor. Adelante, hermano Páramo, a partir de este momento. Muy bien, fíjense nada más lo que es, pues, no entender la doctrina de Jesucristo cuando no se tiene el Espíritu Santo de Dios. Porque pone aquí el texto de Mateo, el capítulo 6, y miren lo que dice el texto, pero hay que entenderlo con el Espíritu de Dios. Porque dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. En las sinagogas, no solamente había una sinagoga, habían muchas sinagogas, no solamente el templo de Salomón. Pacatazo, una. Y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Esta persona está diciendo que Jesucristo les está diciendo que no vayan al templo a orar, cuando el Señor Jesucristo es el primero en decir, mi casa, casa de oración será llamada.
¿Qué contradicción tan grande está diciendo esta persona? Se está contradiciendo cuando Cristo mismo está diciendo que su casa se llamará y es llamada casa de oración. Llega esta persona y dice, no, los está mandando a sus casas a orar. Lo que es no entender, lo que es no ser dirigido por el Espíritu de Dios. Ahí les está diciendo Jesucristo que en ellos no debe de haber una arrogancia que tenían aquellos fariseos soberbios, engreídos, que les gustaba que la gente los alabara y los engrandeciera y que hacían sus oraciones para que los demás los vieran. No, ustedes no sean así. Ustedes hagan las cosas para Dios. No les estaba diciendo, no vayan al templo. Ustedes métanse en su casa, métanse a su cuarto, cierren la puerta y de ahí no salgan. ¿Qué manera tan torcida de entender la escritura? No, es clarísimo. Ahora dijo que no hay un horario, que no hay horarios para hacer oración, que no hay horarios. Bueno, déjame, te quito este pensamiento tan torcido, porque allí en Hechos, te lo acabo de leer, el libro de los Hechos, el capítulo 3, el apóstol Pedro y el apóstol Juan, dicen, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. La hora novena, la de la oración. Tú no quieres hacer oración de 5, que esa oración es mala. Bueno, déjame, te voy a mostrar el libro de Marcos, el capítulo 1, el verso, vamos a leer el verso desde el 35. Mira lo que dice Marcos 1:35, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a su lugar desierto y allí oraba. A ver, según tú, las oraciones no deben ser temprano, cuando estamos demostrando que las oraciones hay un horario para hacerlas también. Puede el hombre orar en todo tiempo, pero hay horarios ya señalados. Y el que te estoy dando, de Hechos 3, capítulo 1, está diciendo la hora de la oración. Hay una oración, está a las 9. Por la tarde también hacían oración el Señor Jesucristo. Y aquí te lo voy a dar el texto para que lo grabes y lo tengas ahí. Mira lo que dice, cuando salieron de cantar la alabanza, vamos a ver este texto. Mira lo que dice el texto, no lo tengo, se me perdió. Cuando el Señor Jesucristo, después que cantaron el himno, y lo dice ahí en Mateo 26, capítulo 30, mira lo que dice aquí, vamos a leerlo rapidísimo. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿En dónde estaban? ¿En dónde estaba Jesucristo? Y cuando 30 segundos. El himno, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿En dónde estaban? En un lugar adorando y alabando a Dios. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Y solamente el que tiene el Espíritu de Dios lo puede entender. Adelante, hermano Dan. Muy bien, quedan 10 segundos. ¿Los consume? No, con eso tengo. Muy bien, con eso hemos terminado el segundo round de este interesante debate. Dios les bendiga a todos los que nos acompañan en esta transmisión. Ya se han expuesto la exposición conforme a la fe de cada uno de ellos. Hemos disfrutado de la refutación en este momento. Ahora vamos a 5 minutos más de contrarrefutación en los argumentos expuestos por nuestros dos exponentes en esta tarde. Así que les pido a los hermanos del chat que se dirijan con respeto a los comentarios de Radio Sarepta y al punto de vista, al igual que el punto de vista de nuestro hermano Páramo. ¿Está listo, hermano Radio Sarepta, para su contrarrefutación a los argumentos presentados por el hermano Ricardo Páramo? Adelante. Ok, voy a prender mi cámara cuando falten 30 segundos para que terminen sus 5 minutos de esta contrarrefutación. Muy bien, ¿todo listo? Adelante, Radio Sarepta.
Muy bien. Estamos identificando, bueno, yo en lo personal estoy identificando que este hombre ya está, dando pataditas de ahogado, señores. Él mismo se contradice. Primero, está identificando un lugar exclusivo. Él mismo está identificando el templo de Salomón, del cual se refería Jesús. Y ahora dice, ahora me acaba de decir con un verso bíblico que Jesús iba muy de madrugada a orar a un lugar, a un monte, a un lugar desierto. O sea, ¿existe un lugar exclusivo o no existe, Páramo? ¿Te das cuenta cómo cuando no tienes en realidad una doctrina sana, cambias un giro de 380 grados de un momento a otro? Primero me estás refutando que existe un lugar exclusivo. Refutaste al mismo Cristo diciendo que en la casa tú haces esto y haces aquello. Reprobaste lo que Cristo enseñó. Y ahora dices que Jesús fue al monte a orar. Entonces a Jesús se le olvidó el lugar exclusivo. ¿Qué está pasando, señores? ¿Se dan cuenta cuando uno vive en una ignorancia que solamente porque vino un pantalo duro y te dijo, tú tienes el Espíritu Santo, ya te la creíste? Navegando en doctrinas de hombres y no lo que Cristo enseñó. Si te das cuenta, yo no estoy hablando nada fuera de contexto de lo que Cristo enseñó. Refuto y reitero que usted puede mantener santidad, vida eterna, orando en su casa como Cristo lo dijo. Hay otra cosa que quiero identificar, señores, lo que Cristo dijo. Nos dice la Escritura, fíjate, todo con citas bíblicas. Dice, saliendo Jesús, Marcos 13, 1 al 32, dice la Escritura, saliendo Jesús del templo de Salomón, óigalo bien, le dijo uno de sus discípulos, maestro, mira, qué hermoso templo, qué piedras, qué edificios tan maravillosos, tan hermosos. Respondió Jesús y le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Señores, Jesucristo ya sabía que iba a quedar secundario un templo de piedra. Ya no iba a ser ahí el altar, señores, ya no más. ¿Por qué? Porque nos dice la Escritura, la palabra del Señor, nos dice en 2 de Corintios capítulo 6, verso 14 al 18, porque vosotros sois templo del Dios viviente, como dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Señores, descartamos totalmente la dependencia de un templo de piedra. Refutamos con la enseñanza de Cristo y los apóstoles del primer siglo esa ideología que esta persona neófita, porque no encuentro otra palabra, neófita, que no tiene conocimiento. Señor Zareta, ataque los argumentos, no a la persona, ataque los argumentos. La palabra neófita significa, de acuerdo a lo que Pablo dice, es una persona que no tiene experiencia y conocimiento. Pero discúlpame si te ofende. Entonces nos dice la Escritura, señores, la palabra de Dios, que nuestro cuerpo es el templo, señores. Esa ideología que tratan de ataladrar este momento de que tenemos la obligación, la responsabilidad para poder vivir en santidad, 30 segundos. Tener la salvación, congregarte en un templo de piedra, quedó derribada con las palabras del mismo Cristo. No quedará piedra sobre piedra, y así está quedando esta persona derribado. Piedra sobre piedra no quedará, señores.
Esta es la doctrina que puedo enseñarte del mismo Cristo, señores, no mía. Adelante, varón. Le quedan 10 segundos, ¿los gana? ¿Los usa? No, 10 segundos más. Muy bien. Entonces, les voy a pedir, por favor, que evitemos los insultos personales. La falacia ad hominem no sirve de nada en este debate. Ataquen los argumentos, no ataquen a la persona. Vamos, la ronda del hermano Páramo, ¿verdad? En refutación, en contrarrefutación. Así es, hermano. ¿Listo, hermano Páramo? Listo. Muy bien, le voy a colocar el cronómetro. Le voy a pedir, por favor, que no ofenda a la persona del ministro evangelista, sino ataque los argumentos. Muy bien, en 30 segundos que falten, previo a los 5, prenderé mi cámara para avisarle, y si ustedes están de acuerdo, después de esta ronda, sea la ronda de preguntas y respuestas, para ya no hacer exposiciones. Díganme. Bueno, unas preguntas o otra ronda de 5 minutos, como él quiera. Pues porque serían, digamos, 3 preguntas, 3 respuestas y 3 contrarrefutaciones. Exacto, vámonos a esa. Ok, vamos a dar entonces, hermano Páramo, le voy a pedir al ministro evangelista que apague su micrófono. En 30 minutos yo les aviso para que el hermano Páramo vaya calculando su tiempo. Adelante, hermano Páramo. Perfecto. Bueno, miren nada más lo que es no leer, pues hay que leer, por favor, porque miren, lo voy a leer completo para que se pueda entender. Vamos a leerlo. Miren lo que dice Marcos capítulo 1, verso 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Pero se queda solamente con esa palabra. Vean cómo él me está diciendo que Jesucristo no ocupaba. No, hay que seguir leyendo. Yo hasta ahí llegué, pero si seguimos leyendo, vamos a entender el por qué Jesucristo se fue muy de mañana a ese lugar. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Es decir, Jesucristo quería un lugar donde él pudiera estar haciendo su oración tranquilo, porque siempre que iba a las sinagogas o estaba en el templo, todos los ojos de las personas estaban fijos en él, y él seguido se iba con sus discípulos a orar al monte, los llevaba acá para poder estar en un momento de tranquilidad con ellos. Pero eso no significaba que Jesucristo estaba despreciando los templos hechos de piedra, porque allí mismo en ese texto, si leemos más abajito, le dijeron 38, y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas. A ver, este hombre solamente tiene el pensamiento que en Jerusalén solamente había el templo de Salomón. ¿Tiene esa idea que solamente había un templo cuando todo Jerusalén, habían sinagogas allí en otros lugares? Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Lo dice en Lucas, el capítulo 19, dice, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba, dice el 19:47, y enseñaba cada día en el templo. Jesucristo enseñaba en el templo todos los días, y él dejó enseñanza. Por eso dice aquí, y cada día el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Ahora sí entiendes por qué Jesucristo a veces buscaba un lugar aparte. Ahora sí comprendes que Jesucristo no estaba diciendo, yo no quiero ningún lugar. No estaba diciendo eso, que no quería ningún lugar donde se alabara a Dios. Ahora, cuando estás diciendo,
Cuando aquellos hombres dicen, Señor, mira qué hermoso templo, pues escrito está, no quedarás piedra sobre piedra, porque ya había una profecía acerca de esto. Ya había una profecía para ese templo que iba a ser destruido. Pero eso no significaba que Dios iba a quedar sin un lugar, sin una casa de oración para él. Porque Dios siempre ha tenido un lugar. Siempre Dios. Y no significa que mi casa, no significa que mis casas, no, amigo, no confundas. No confundas a los oyentes, porque a nadie vas a confundir. Cuando habla de casa de oración, no está hablando solamente de una. Cada lugarcito donde estaba la iglesia, sea en Corintio, sea en Galacia, sea en la Odisea, sea en Éfeso, sea en Roma, sea en Colosas, donde sea, allí estaban esos lugares donde la iglesia se reunía para adorar a Dios. Y el mismo apóstol Pablo dice que no se dejen de congregar, no dejando de congregarnos. 30 segundos. ¿En dónde se congregaban? Tú dices que en un arbolito. ¿De dónde sacas esa idea? Que 2 o 3, sí, pero eso es al principio. No significa que siempre van a haber 2 o 3. Ellos 3 caben en un árbol, pero cuando son 100, cuando son 200, cuando son 500 personas, cuando se congregan 500, 600 personas, ¿en dónde se congregan? ¿En un árbol? Claro que no. Tiempo. Claro que no. Adelante. Tiempo, se han consumido los 5 minutos de la contrarrefutación de nuestro hermano Páramo y con esto terminamos el round número 3. Han decidido ustedes que se lleve a cabo la ronda de preguntas y respuestas. ¿Les parece a ustedes bien 1 minuto para formular su pregunta y 3 minutos para la respuesta y la contrarrefutación? Adelante. Adelante, entonces, si seguimos el orden como vamos en el debate, el ministro evangelista Radio Sarepta será el primero que haga la pregunta al hermano Páramo, el cual tendrá 3 minutos para responder y enseguida 3 minutos para contrarrefutar. Ministro evangelista, adelante con su pregunta, yo aquí la apunto. Corre su tiempo. Amén. La pregunta es esta, varón. Yo insisto, lo que Cristo enseñó, que te puedes congregar en tu hogar y que nuestra vida completa es para gloria, honra y adoración a Dios. La pregunta es, si yo no piso un templo de piedra, ¿yo podré tener vida eterna? Si yo no cumplo los horarios de las 5, de las 9, de las 6 y llego a morir, ¿podré tener vida eterna, mi amigo? Si yo no A ver, señor Sarepta, le invito a que especifique su pregunta. Usted empezó primero diciendo, si yo no piso un templo de piedra, ¿tengo vida eterna? ¿Esa sería la pregunta? Sí, al especificar, quizás es el cumplir el horario, todo okay. Lo que... Entonces lo que apunté según lo que usted acaba de decir, la pregunta es la siguiente. Si yo no piso un templo de piedra, ¿tengo vida eterna? ¿Esa sería la pregunta? Perfecto. Correcto. Hermano Páramo, ¿entendió la pregunta? Se la repito. Si yo no piso un templo de piedra, ¿tengo vida eterna? Es la pregunta que hace Radio Sarepta. A partir de este momento le conecto los 3 minutos para su contestación. ¿Listo, hermano Páramo? Muy bien. Adelante. Perfecto. Bueno, aquí el punto está en que esta persona se le olvida que no solamente el templo es para hacer oración, el templo es para predicar la palabra, porque precisamente la escritura a la que él se está basando muestra que Jesucristo iba a las sinagogas a enseñarle. Si él tuviera el pensamiento de que en su casa se va a salvar, si estuviera él en ese tiempo, no hubiera escuchado a Jesucristo, porque Jesucristo andaba en las sinagogas enseñando, no andaba de casa en casa a ver quién lo quería escuchar. Jesucristo estaba en las sinagogas enseñando la doctrina. Los apóstoles estaban en el templo enseñando la doctrina, porque así lo menciona la escritura. Entonces, si él se queda en su casa a hacer oración, pues no se va a salvar,
porque necesita conocer la doctrina de Jesucristo, necesita perseverar en la doctrina. ¿Y cómo va a perseverar si no la conoce? Si no la escucha, solamente se queda en su casita, ahí en su cuartito, él orando y leyendo la escritura y sabiendo y dándole un entendimiento, una explicación a saber quién le va a entender. No, todo tiene un orden. Ahí estaba el eunuco que estaba leyendo las escrituras y tuvo que ir Felipe a enseñarle las escrituras, y fue así que este hombre llegó al conocimiento de la verdad. Porque si él hubiera estado en su casa leyendo también, imagínense el eunuco, no necesito a nadie, yo en mi casita voy a estar leyendo el libro de Isaías y a ver de quién estará hablando, pues sabrá santito de quién está hablando. Total, yo aquí me quedo en mi casa. Allí el eunuco hubiera encontrado la condenación, pero por bendición de Dios se encontró un hombre que le enseñó. Entonces, una casa de oración no solamente es para adorar, es para inquirir, dice el Salmo 27, verso 4, sino para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, para enseñanza, para preguntar, para tener conocimiento doctrinal, y eso solamente se adquiere en el templo. Adelante, esa es mi respuesta. Muy bien, se consumen 2 minutos 20 segundos de sus 3 minutos para contestar. Muy bien, a continuación le vamos a permitir a Radio Sarepta la contrarrefutación a esta primera pregunta. Tiene 3 minutos, Radio Sarepta. ¿Listo? Adelante. Adelante. Wow, me quedo sorprendido, damas y caballeros. Qué sorprendido cómo este hombre no se cansa de refutar a Jesús, de negar a Jesús. La palabra, él está refutando a la enseñanza. Fíjate, Mateo capítulo 9, verso 35. Jesús recorría todas las ciudades y las casas, aldeas, y enseñaba en las sinagogas de ellos. Señores, damas y caballeros, ¿qué ideología le han ataladrado a esta persona? ¿Cómo es posible afirmar y decir que Jesús no iba a las casas? Por favor, me está mostrando que es una persona que no lee, señores. Bendito sea Jesucristo. Oiga, Jesús cuando iba a los templos no iba a hacer culto, iba a rescatar esa vida fanática de los fariseos, saduceos, escribas, judíos. Iba a rescatar de esa vana manera de vivir, iba a rescatarlos a las casas, señores. ¿Cómo es posible decir que Jesús no hacía eso? En segundo lugar, dice, agarra un verso del Antiguo Testamento que el templo es para inquirir. Oiga, mi amigo, ¿no entiende que el Espíritu Santo está en usted? No necesita ir a un templo de piedra. El Espíritu vive en su corazón. Ahí usted va a inquirir. El Espíritu Santo está en ti, no en un templo, por favor, de piedra. ¿Qué ideas que allá está encerrado y allá voy a ir para conocer, para contemplar a Dios? Por favor, tú lo tienes en tu vida, en tu hogar, en tu esposa. Ahí está el Espíritu de Dios, no en un templo de piedra, bendito. Adelante, hermano, discúlpame. Le quedan 30 segundos. ¿Con eso está bien? Hermano. Sí, está muy bien, hermano. Con eso está bien. Aquí termina la primera pregunta de Radio Sarepta y la respuesta y la refutación. A continuación, le queda 1 minuto a mi hermano Páramo para que formule bien su pregunta y no vayan a hacer 2 preguntas en una. Adelante, hermano Páramo, su minuto para preguntarle ahora a Radio Sarepta. Muy bien, la pregunta aquí es con respecto al libro de los Hechos, el capítulo 2, el verso 44. Dice aquí, y todos los que habían creído estaban juntos. Hasta ahí lo voy a dejar.
todos los que habían creído estaban juntos. ¿Tú has creído en Jesucristo? ¿Junto a quién estás? ¿Entendió la pregunta, Radio Sarepta? Si tú has creído en Cristo, ¿junto con quién estás? ¿Entendió la pregunta? Correctamente, hermano, correcto. Ok, muy bien. Entonces, corren sus 3 minutos para que responda al hermano Páramo. Adelante. Ok, la pregunta es, ¿yo con quién estoy junto? Wow. Yo, hermano, estoy junto con la iglesia, con los que han creído, hermano. ¿Qué pregunta, de veras? ¿Qué pregunta? Yo a diario me congrego, hermano, a diario, escúchalo, a diario. Te quiero decir, varón, reitero, esa ideología... Bueno, permítanme tantito. Mira, sería mejor que a partir de este momento, los dos, tanto el que va a refutar como el que va a contrarrefutar, utilice textos de la Biblia. Adelante, sus 3 minutos, Radio Sarepta. La pregunta del hermano Páramo es, ¿y usted con quién ha creído juntos? Adelante, Radio Sarepta. Otra vez. ¿Con quién me junto? Con los creyentes, mi hermano. Con los que creen en Cristo. A cada día estoy con ellos, mi amigo, corporal y espiritual, material. Tu micrófono, hermano Dani. Fíjense, ya van 3 veces que me interrumpen, hermano. Eso no es correcto. Bueno, está bien, perdón. Discúlpame, otra vez te pongo tus mismos 3 minutos, pero les pido ahora sí, a partir de ese momento, textos a los dos para contrarrefutar y refutar. Adelante, sus 3 minutos, Radio Sarepta. Desconecto mi micrófono. Ok, reitero por tercera vez, mi amigo, la pregunta fue ¿con quién me junto? O algo así, ya de tanto se me olvidó, pero bueno, ¿con quién yo me congrego? ¿Con quién me junto? ¿Con quién estoy, hermano? Con la iglesia, con mis propios hermanos en Cristo, que me gozo, con mi hermano Miqueas, siempre, y corporal, por vía satélite, por internet, estamos unidos, varón. Todos los días, estamos juntos, todos los días yo me congrego con una familia para platicar, para predicar. De acuerdo a la escritura, en Mateo 18:20 dice, donde están 2 o 3, mi amigo, 2 o 3. No ocupan ser 1,000, 5,000, varón, por favor. Ahora, te voy a decir así rapidito lo que es la iglesia de Cristo. Efesios capítulo 4, verso 16, de que en todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas para ir edificándose, va siendo un templo santo en el Señor, un edificio, no es de piedra, mi amigo, no es de piedra, somos cada persona que compartimos una fe legítima en Cristo, un bautismo. Damas y caballeros, esa es la iglesia que nos une en espíritu, en un mismo sentir de darle toda la gloria, la honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y no a un líder, sino al Cristo, el que murió en la cruz. Sí, aunque esté allá en la República Dominicana, mi hermano, y yo estoy acá en Texas, nos une el espíritu, nos hace uno para darle la gloria, la alabanza a aquel que murió en la cruz. No es que yo tenga que meterme a un edificio. No, señores, a diario me congrego con una familia para la gloria de Dios. Cantamos, estudiamos la Biblia y tengo más de 20 años que no piso un templo de piedra. Más de 20 años que no piso un templo de piedra, señores. Y vivo en el espíritu, en santidad, en obediencia. Amo a mi compañera, la respeto, no cometiendo adulterio.
ni fornicación. Esa es la vida de un cristiano, mi amigo. Practicar la doctrina cristiana. Trabajo. Listo, tiempo. Se consumieron sus 3 minutos. Muy bien. Hermano Páramo, ¿está usted listo para contrarrefutar la respuesta de Radio Sarepta? Claro que sí. Muy bien, está bien. Está bien. Entonces, le voy a pedir que lo haga. A partir de este momento, yo le aviso cuando falten 30 segundos. Adelante, hermano Páramo. Qué risa me da escuchar que su iglesia de él no piensa como él, porque mencionó a Miqueas. Bueno, Miqueas se congrega en una iglesia, se congrega en un templo, tiene diferente doctrina que tú. Tú te reúnes con un católico, tú te reúnes con un testigo de Jehová, tú te reúnes con un homosexual, tú te reúnes con una lesbiana. Esas son tus reuniones. Esa no es la iglesia de Jesucristo. Esta no es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo tiene un orden, tiene una sola doctrina, tiene un solo bautismo, y ustedes se bautizan lo que su desgarriate gane se les da. Tanto tú como, mira, tú te reúnes con un homosexual que está casado con un hombre y le dices hermano. Esa es la iglesia de Jesucristo. Por favor, amigo, no te engañes. Tú te reúnes con un católico que adora a la Virgen María, que adora a San Juan Diego. Tú te reúnes con un testigo de Jehová que prohíbe la transfusión de sangre. Por favor, mira, te voy a leer lo que hace la iglesia de Jesucristo, y te lo leí ahí en el libro de los Hechos. Precisamente el texto que te di dice así, mira, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y no lo material, todas las cosas. Tenían un Señor, tenían un pensamiento, tenían una doctrina. Tú dices que tú no eres fornicario ni adúltero, pues mira, te reúnes con un homosexual y le dices hermano. ¿Qué contrariedad? Tu religiosidad queda totalmente en la ruina, porque mira, la iglesia de Jesucristo persevera unánime cada día en el templo, y unánime significa estar juntos. Tú dices que tú, ya me lo dices, que telepáticamente estás con ellos, cuando los otros de allá, 30 segundos. Mira, Jaime se congrega en un lugar, Héctor Vera pues se va a un hotel con su amante, Miqueas Valdés se congrega por allá en una sinagoga. ¿Dónde está tu doctrina cristiana con ellos? Falsa doctrina demoníaca, es lo único que yo puedo ver. Adelante, hermano. Muy bien, le quedan 3 segundos. Entonces concluimos la primera pregunta por cada bando. Señor Radio Sarepta, ¿tiene su segunda pregunta bien formulada? Adelante, tiene 1 minuto a partir de este momento. Mira, le voy a hacer una pregunta tocante a la refuta que me dio esta persona. Le voy a preguntar, el santo Jesús, que no se congregaba, no comía con publicanos y pecadores, y al hablar pecadores, es toda índole de pecado. Mi pregunta es, ¿Jesús se reunía con pecadores, sí o no? ¿Esa es su pregunta? Muy bien. Sí. Hermano Páramo, la pregunta del señor Radio Sarepta es, ¿Jesús se reunía con pecadores, sí o no? ¿Entendió la pregunta? Sí, hermano. Perfecto, tiene 3 minutos a partir de este momento y yo le aviso cuando falten 30 segundos. Adelante, hermano Páramo. Muy bien, bueno, vamos a leer el texto, porque esta persona no lo lee, pero yo lo voy a leer para que quede aquí clarito. Miren,
Marcos capítulo 2, el verso 15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ahora resulta que tú te sientes Jesucristo en el lugar de aquellos perversos pecadores homosexuales. Nada más que la diferencia grandísima es que Jesucristo era el sanador de esas enfermedades. Y tú no sanas ni nada. Jesucristo era el médico de esos enfermos. ¿Tú eres el médico de esos enfermos? ¿O solamente también participas de la enfermedad? Porque yo jamás te he visto predicarle a esos perversos con los que te juntas. Jamás te he visto predicarles de la doctrina de Jesucristo y de que se arrepientan. Por favor, ¿qué crees que nací ayer? ¿Qué crees que me puedes engañar con ese tipo de preguntas? ¿Te estás comparando con Jesucristo? ¿Te atreves a compararte con el Señor Jesucristo y pensar que tú también te juntas con lesbianas, rameras, homosexuales, gente podrida, y que tú estás ahí para sanarlos? No te he visto sanar a ninguno. ¿A cuántos has sanado? ¿A cuántos les has llevado palabra de vida eterna? Que yo sepa, a ninguno. Al contrario, participas de sus malas obras. Por lo tanto, el que participa del pecado también se convierte en pecador. Por favor, no puedo reírme a carcajadas, sino ahorita mismo lo haría. Porque eso que estás diciendo es una herejía grandísima, quererte comparar 30 segundos. con Jesucristo al decir que tú también te reúnes con pecadores y publicanos. Pues sí, mijo, lo único asunto está en que tú te reúnes para participar del pecado juntamente con ellos, a diferencia de Jesucristo, que los llamaba al arrepentimiento. Por favor, ¿qué tipo de pregunta es esa? Adelante, hermano, ya, adelante. Muy bien, le quedan 4 segundos al cronómetro. Muy bien, entonces ha concluido la contestación de el hermano Páramo a la pregunta hecha por el ministro evangelista. A partir de ese momento tiene 3 minutos el ministro evangelista para refutar al hermano Páramo. ¿Listo, ministro? Listo, varón. Muy bien, yo le aviso 30 segundos antes, prenderé mi cámara. Adelante, ministro evangelista. Muy bien. Fíjate, hermano, cómo gente auditorio, cómo es que quienes estaban acusando a Jesús por convivir, por platicar con pecadores, eran los sectarios, eran los fanáticos, los que se creían santos, los que querían tener la verdad. Fíjate qué situación, mi amigo. Y ahora, qué torpe pensamiento decir, ahora resulta que tú eres Cristo, mi amado amigo. ¿Qué no sabéis vosotros que cada uno de nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo, mora Cristo en nosotros? Es el Espíritu, es Cristo mismo el que vive. Dice la Escritura en Romanos 8, 11, 10, dice: pues si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también a vuestros cuerpos mortales. Hay tantas citas bíblicas, mi amigo, que te puedo comprobar que es el Espíritu de Cristo que vive
en nuestro corazón. Aunque usted me mire con los ojos que me quiera ver, es el Espíritu de Cristo que me hace convivir con gente pecadora, platicar, me dices, nunca lo he escuchado predicar, sin saber que todos nuestros programas estamos hablando de la Escritura, de la palabra de Cristo. Ahora resulta, mi amigo, que tienes que acudir a la mentira, al engaño. ¿Qué cosas? Yo me quedo sorprendido cómo este hombre, tal como tomaron el papel los fariseos, la generación de víboras, sepulcros blanqueados, les llamaba. 30 segundos. Jesús identificaba a esos hombres que lo criticaban por estar con pecadores. Has tomado esa postura, mi amigo. Qué evidencia tan más maravillosa. Dios da testimonio hoy. Tu postura. Adelante, varón. Muy bien. Le quedan 8 segundos a los 3 minutos de contrarrefutación. Muy bien. Pasamos a continuación a la pregunta de nuestro hermano Páramo. Hermano Páramo, ¿tiene lista su pregunta? Claro que sí. Adelante, tiene 1 minuto. Perfecto. Bueno, como él ya se salió del tema, ya que la pregunta que me acaba de hacer no viene al tema de lo que estamos hablando, bueno, pues tomo mi libertad para hacer también una pregunta fuera del tema que teníamos ya. Entonces, esta es mi pregunta. El apóstol Pablo ordena que no se junten con alguien que llamándose hermano es homosexual, es idólatra, es blasfemo, ladrón. Con los tales dicen, ni aún coman. La pregunta aquí te hago yo, ¿tú obedeces esto que el apóstol Pablo está ordenando? ¿Puede citar el texto donde lo ordena? Primera de Corintios, capítulo 5, verso 11. Primera de Corintios, capítulo 5, verso 11. ¿Entendió la pregunta, Radio Sarepta? No, a ver, ¿cuál era la pregunta? Porque me leyó versículos y que se iba de fuera de... La pregunta está basada sobre Primera de Corintios 5, 11. El texto dice, no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro. Esa es la pregunta. ¿Usted cree en este mandamiento, hermano Páramo? ¿Esa es la pregunta correcta? Y él se sujeta a ese mandamiento del apóstol Pablo. Es decir, usted se sujeta, Radio Sarepta, al mandamiento dado por Pablo en Primera de Corintios 5:11. ¿Entendió la pregunta? Sí. Adelante, tiene 3 minutos. Muy bien. Mira, de esto que habla el apóstol Pablo, identificando, tú mismo ve el contexto, mi amigo, vamos a decir, si tú estás hablando de o te oí hablar de lesbianas, de pecadores, mi amigo, ellos no profesan ser cristianos, estar en una iglesia, una organización, no lo profesan, mi amigo. De hecho, por ello estoy con ellos, esperando que alguna palabra de la que les estoy predicando en cada programación que me invitan. De hecho, mi esposa es testiga, que lo hemos platicado, que la palabra de Dios es una semilla que se siembra en el corazón. ¿Quién se encarga de darle fruto a esa semilla? Es Dios. Pablo dijo, yo sembré, Apolo regó, pero Dios da el crecimiento. Así es que, mi amigo, si estoy con pecadores, estoy sembrando la semilla. Como lo dijo Jesús, no ando buscando a santos. No, amigo. El sano no tiene necesidad del médico. Yo estoy con enfermos y pecadores, te guste o no te guste, estaré con ellos. Y si un día alguno de ellos me da una palabra de aliento, gloria al Señor. Y si un día, como muchos me han dado testimonio de tu misma organización, ya no estoy ahí, gloria al Señor. Y su efecto
mi trabajo, hizo efecto en el corazón que me escuchó, y por eso estoy contigo aquí, tratando que una semilla quede en tu corazón, para que el día de mañana Dios haga dar fruto y cambies de esa ideología tan torcida a servir al Dios vivo en verdad, y no estarte escandalizando como los fariseos, porque 30 segundos. Porque platicamos con pecadores sin especificar cuál es el pecado. Pecadores, no te escandalices platicar con pecadores como se escandalizó el fariseo, como hoy tú te escandalizas como un fariseo. Adelante. Tiene 10 minutos para contestar la pregunta. ¿Cree usted en 1 Corintios 5:11 o no cree? Sí, claro que sí, en todo. Muy bien. Se termina la segunda pregunta y viene la tercera pregunta, hermano Páramo. No, me toca le toca su contrarrefutación, sí, perdón. Muy bien, entonces le voy a poner el cronómetro en 30 segundos más. Yo activo el micrófono y la cámara. Adelante, hermano Páramo, con sus 3 minutos. Muchas gracias, Dios le pague. Bueno, vamos Espérate, amigo, pero no me tocaba a mí hacer pregunta, ¿por qué nomás? No, le toca a él contrarrefutar. Aquí tengo apuntado y le toca a él contrarrefutar, porque usted hizo la pregunta. No, yo no hice la pregunta, él fue el que me la hizo, acuérdate. Por eso, yo hice la pregunta, tú respondiste, ahora me toca mi refutación. Ahora le toca la contrarrefutación. Es pregunta, respuesta y contrarrefutación. Porque él la preguntó, usted la respondió, ahora él le va a contrarrefutar. ¿Sí? Perfecto. Entonces, la pregunta la hizo usted, hermano Páramo, se le dio 1 minuto, Radio Sarepta responde, ahora usted contrarrefuta. ¿Exacto? Claro que sí. Adelante, 3 minutos a partir de este momento. Perfecto. Bueno, no, yo no estoy en el plan del fariseo, porque las personas que estaban con Jesucristo allí, esos publicanos, esas rameras que estaban ahí con Jesucristo, son gente que jamás había escuchado el evangelio de Jesucristo. Pero tú te juntas con gente que conoce el evangelio de Jesucristo, gente que se bautizó, gente que recibió incluso el Espíritu Santo, gente que se llamaba cristiana. Así es de que no me vengas con eso de que tú estás en ese mismo plan y que yo estoy en el plan farisaico, porque no es lo mismo. Si tú fueras allá donde de verdad hay gente que no conoce a Jesucristo, gente que nadie jamás ha oído de la doctrina de Jesucristo, que vive en maldición, que vive en la inmundicia, y tú les predicas, bueno, adelante, esas almas puedes tú rescatarlas en el plan religioso del que podríamos estar hablando ahorita. Pero de que tú vayas a un grupo de ex cristianos que ya fueron bautizados, incluso que se dicen hermanos, porque esa es la pregunta que yo te hice. Ellos se dicen hermanos, hermano fulanito, hermano sutanito, hermana perenganita, hermanos, la paz de Dios, hermanos, y son homosexuales, son lesbianas, son alcohólicos, son gente totalmente reprobada. Y aquí lo dice la Escritura, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, hicieron necio y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las escrituras antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos
la retribución debida a su extravío. Entonces, no me vengas a mí, no me vengas a mí a decir que esa gente no conoce a Cristo. Son gente ya desechada. Y tú, al estar con ellos, te haces igual que ellos, porque no les llevas el evangelio allí. El evangelio a ellos ya no les sirve, ni siquiera les interesa. No vengas con mentiras. Adelante. Tiempo, hermano Páramo. Se ha terminado ya la contrarrefutación a la pregunta número 2. Pasamos a la última serie de preguntas, respuestas y contrarrefutaciones. Adelante, Radio Sarepta, con su última pregunta. Ok. La pregunta es, mi amigo, tocante al tema que estás hablando. Si una persona sale de una secta, ponle el nombre que quieras, una secta, vamos a decir LDM Testigos, le vamos a pegar Testigos de Jehová, la luz del mundo. Esa persona salió de esa secta. ¿Tú crees que esa persona ya fue evangelizada? ¿Tú crees que esa persona ya fue llena del Espíritu Santo? ¿Tú crees que esa persona ya había recibido el evangelio? El que salió de esa secta de los Testigos de Jehová, la luz del mundo. Te pregunto eso. Muy bien. 49 segundos dura su pregunta. ¿La entendió, hermano Páramo? Sí. Si una persona sale de una secta, sea LDM o Testigos de Jehová, como él dice, la pregunta es, ¿fue evangelizada, recibió el Espíritu Santo, etcétera, etcétera? ¿Se entendió la pregunta? Tiene 3 minutos a partir de este momento. Muy bien. Bueno, en primer lugar, cuando tú le llamas secta, estás dejando en claro que tienes un grave problema, porque necesitas tener tantita tranquilidad mental. Espérame, hermano, nomás quiero que me conteste sí o no. No, no puede usted decirle qué es lo que quiera que contestarle, porque él tiene 3 minutos para contestar lo que él quiere argumentar. Okay. Usted ya hizo su pregunta. Sí o no. No, usted ya hizo su pregunta y él tiene derecho a usar sus tres minutos como él quiera. Si él quiere usar 5 minutos o decir un sí o decir un no, es cosa de él. Si él quiere usar sus 3 minutos, usted guarde silencio. Apague su micrófono, por favor. Okay. Tiene derecho, hermano Páramo, ¿va usted a responder con un sí o con un no o va a usar sus 3 minutos? Tengo mis 3 minutos para responder. Perfecto. Adelante sus 3 minutos, hermano Páramo. Perfecto. Bueno, en primer lugar, lo repito, yo no le voy a llamar secta a los Testigos de Jehová, son asociaciones religiosas, porque no tengo ningún conflicto mental con respecto a esto. Para mí son asociaciones religiosas. Bueno, el punto está en que si un testigo de Jehová sale de esa iglesia, de esa asociación religiosa, bueno, yo puedo decir que yo le voy a llevar el verdadero evangelio. Pero el verdadero evangelio no solamente está en la escritura. El verdadero evangelio está en la persona también que lo lleva, porque debes de presentarte tú como ejemplo de todas las cosas que estás predicando. Tú eres el ejemplo de lo que predicas, porque precisamente el fariseo tenía solamente el mostrar una cara que no era verdad. Y decía el Señor Jesucristo, lo que ellos digan, hagan, pero no hagan como ellos hacen. Si un testigo de Jehová te ve a ti hablar de la palabra de Dios, que haga lo que tú dices, pero que no haga como tú haces, amigo. Porque tú dices lo de la Biblia, pero por allá te vas y eres amigo de estos perversos homosexuales a los cuales les llamas hermano. Y eso no se lo predicas al testigo de Jehová. No le predicas con tu ejemplo, porque el que predica debe de predicar con el ejemplo. La doctrina de Jesucristo, el evangelio, no solamente es, voy a mostrarte lo que dice la Biblia, eso cualquiera lo puede, hasta Satanás lo puede hacer. No, la doctrina de Jesucristo se muestra en la persona. Por eso le decía el apóstol Pablo a Timoteo, preséntate tú como ejemplo de buenas obras, que la gente vea tus buenas obras, porque la gente debe de ver, porque la gente debe de observar las buenas obras.
para que la gente pueda glorificar a Jesucristo y saber que tú llevas el verdadero evangelio de Jesucristo. Pero si llevas tu Biblia y les predicas, pero en la tarde estás atacando y llamando secta a todas las demás y ofendiéndolas y maldiciéndolas con palabras soeces como lo haces, con palabras vulgares, pues amigo, tu doctrina y ese evangelio que predicas es falso, totalmente falso. Por eso el que va a predicar 30 segundos. El evangelio de Jesucristo, el verdadero, no solamente lleva las escrituras, lleva el ejemplo en su persona, porque en él está Cristo, en él vive Cristo. Así es de que cualquier persona que predique un evangelio y no viva conforme al evangelio, el tal es mentiroso y no tiene la verdad. Adelante, hermano. Le quedan 5 segundos, hermano Páramo. Muy bien, entonces se concluye la pregunta número 3 de Radio Sarepta y tiene a partir de este momento 3 minutos para contrarrefutar al hermano Páramo. Usted utilice sus 3 minutos como usted los quiera utilizar y el hermano Páramo apagará su micrófono. Adelante, Radio Sarepta. Muy bien. Primeramente quiero identificar, señores, que cuando una persona sale de una secta, como las hemos mencionado, esa persona fue coercionada, fue manipulada y se le ataladró una ideología de un concepto de hombres. De ninguna manera vamos a pensar que ese es el evangelio de Cristo. De ninguna manera vamos a pensar que ellos eran santos, porque esa ideología de la secta lo único que los estaba llevando a ser idólatras y a un fanatismo religioso. Así es que descarta esa idea de que estas personitas, mis amados hermanos, amigos, y te duele que les diga hermanos, pero es un título de amor, porque yo me acerco a ellos con amor y lo seguiré haciendo mientras ellos me abran su corazón y me den oportunidad de estar en sus vidas. Y si el día de mañana usted también me abre su corazón, yo lo recibo en el nombre de Jesucristo y lo voy a ver como un hermano, como el amor que Cristo me ha mostrado a mí. Y yo tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Esta es la ley que yo tengo. Este es el evangelio que yo tengo. Ellos son mi prójimo. Y si salieron de una secta, yo no tengo por qué pisotearlos y negarles la gracia, la verdad y la fe. En cambio, el estar exhortándote, me has escuchado exhortar y reprender a las sectas. Son sectas herejes que te llevan a condenación. Tengo que reprender con toda autoridad del Espíritu Santo. Te guste o no te guste, estoy exhortando, reprendiendo a esas sectas. Empezando con la tuya, me vas a comprender cuál, y terminando con las demás. 30 segundos. Que el día de ayer terminé un en vivo, un debate con un romano católico, con un evangélico. Ese es el ministerio que Dios nos da para trabajar en ello. Y con regocijo, te guste o no te guste, vamos a estar exhortando y reprendiendo a las sectas, a esos grupos que se han apartado de la verdad, diciendo que son la verdad. Tiempo, muy bien. Le agradezco sus 3 minutos y su contrarrefutación a lo expuesto. Muy bien, pasamos a la última pregunta. Hermano Páramo, formule su pregunta. Tiene 1 minuto a partir de este momento. Perfecto, muy bien. Aquí va mi última pregunta y espero la respuesta. Bueno, tú dices que estas sectas hay que... Bueno, está bien, adelante, tienes la libertad para hacerlo. La pregunta es esta: ¿a qué miembro de estas sectas
que tú le has predicado te ha creído a eso que tú has predicado? Adelante. ¿Entendió la pregunta, Radio Sarepta? ¿A qué miembros de esa secta han creído en tu doctrina? Ok. Sí, claro que sí. Claro. Muy bien, entonces vamos a partir de este momento sus 3 minutos para responder. Adelante. Ok. Primeramente, fíjate, son muchos hermanos, muchos. Hay personas que no he conocido, varón, pero ellos se han comunicado conmigo para agradecerme, decirme, gracias, ministro. Yo estaba defendiendo a mi líder en un en vivo y lo ataqué, perdóneme. Pero no me voy a ir tan lejos, mi amigo. No me voy a ir tan lejos. Nomás para callarte así rapidito, una de esas personas es mi compañera. Es mi compañera que gracias a Dios no profesa la fe de la secta La Luz del Mundo. ¿Por qué? Porque gracias a Dios, mi amigo, hemos entendido esto que no pudiste refutar, que te desviaste y nunca contestaste. ¿Quién te autorizó a hacer un templo? ¿Dónde dice de unos horarios? Refutaste a Jesús, te hiciste bolas y nunca pudiste responder, sostener la ideología de templos de piedra. No, mira a dónde llegaste, a meter a terceras personas con los que convivo, a los que les predico, a los que me están escuchando todos los domingos a las 7 de la tarde en el canal Vamos con Todo, que tengo más de 3 meses predicando con ellos. Allá, bueno, no te voy a decir los demás canales, pero bueno, pues gracias a Dios, varón, gracias a Dios, hemos sido libertados de esa ideología de tener que cumplir un horario y estar participando de un templo de piedra, cumpliendo los mandamientos de hombre, porque como tú no me lo pudiste mostrar hasta este día, nadie ha podido mostrarlo. Por ello, esa ideología del fanatismo religioso, de manipulación, de cumplir un horario en esos templos de piedra, es un fraude. Solamente te citan para pedirte dinero, lavarte el cerebro y darle adoración, idolatría al líder. Que hay quienes Preguntas con el líder, no, señor Radio Sarepta. La pregunta no va enfocada al líder de la iglesia. Responda la pregunta como se la está haciendo el hermano Páramo. Ya, de hecho tú me dijiste ahorita que podíamos responder como nosotros quedamos, pero bueno. Entonces, sí, pero le dije desde el principio que falacias ad hominem no. La pregunta está enfocada a lo siguiente, o se la repito otra vez. Sí, ¿cuántas personas usted ha convencido? Esa fue la pregunta del hermano Páramo. No está hablando de ningún líder religioso. Sí, ya le contesté, varón. Ya le contesté. De hecho, una de ellas más cercana es mi compañera. Es mi esposa. La más cercana. No acabaría de enumerarte. Tiempo. Gracias. Terminaron sus 3 minutos. Muy bien. Hermano Páramo. Listo. Perfecto. A partir de este momento, por favor, enfóquese a refutar la respuesta del señor Radio Sarepta. Le aviso 30 segundos. Adelante. Perfecto. Bueno, sí, no, yo no voy a atacar a la persona porque eso lo hace alguien que ya sabe que ha perdido. Cuando alguien ataca a la persona, pues es señal de que ya se sabe perdido. Él dice que él les predica a los ex luz del mundo. ¿A quién ha convencido? ¿A quién ha bautizado? ¿A quién le ha creído a su evangelio que él supuestamente predica? Nadie. Absolutamente nadie le ha creído, porque su tirada de él no es predicarles el evangelio. La idea de él solamente es unirse a los ataques morbosos y podridos que hacen esas personas. Qué tristeza
pensar que alguien que se dice ministro de Jesucristo le llama hermano a un homosexual, a una lesbiana, que se dicen hermanos entre ellos, cuando la escritura misma reprueba esos actos que son abominables delante de Dios, y aún así les dice hermanos. Ministro se hace llamar. Por favor, ¿a quién ha bautizado? ¿Quién ha creído en esa predicación que jamás se ha visto que la haga? Él dice que es su esposa. Pues lo dirá, pero y a los que andan por acá, a los hermanos que se reúnen por acá, a los hermanitas estas lesbianas y homosexuales con las que se reúne, ¿ellas han creído a ese evangelio? ¿Ellas han creído en Jesucristo? No, mentira, mentira, porque si algo no llevas es el evangelio, tú llevas un odio, tú llevas un rencor, tú compartes un aborrecimiento a Jesucristo y lo manifiestas allá porque te unes a aquellos no para lo bueno. Bueno, fuera que dijeran, ya llegó Radio Sarepta, nos viene a predicar el evangelio que nunca escuchamos en la luz del mundo. Ese evangelio nunca lo escuchamos, pero Radio Sarepta lo trae. Vamos a escucharlo, hermanos, acérquense. Vamos a ver que Radio Sarepta nos predique este evangelio. Pues es un sueño. Es algo que jamás ocurrirá, porque lo único que haces es maldecir, es ofender, es criticar, es odiar. 30 minutos. Eso no te hace ministro de Jesucristo. Eso te hace, y no te sientas ofendido, pero eso te hace un esbirro de Satanás. Cuando alguien está atacando con tanto odio a alguien, una otra creencia religiosa, está demostrando que de Cristo no tiene nada. Porque si bien hay que predicar la verdad, no significa que se tenga que aborrecer e insultar a las otras creencias religiosas. Ese es el mandamiento de Jesucristo. Muy bien, tiempo. Han terminado las 3 preguntas, las 3 respuestas y las 3 contrarrefutaciones. ¿Desean ustedes parar este debate con un careo de 5 minutos o quieren una opinión del debate cada quien de 5 minutos? Más bien ya 5 minutos me hace mucho, hermano, que sean 3 minutitos. Muy bien, de careo cara a cara o de una opinión personal sobre el debate. El debate, el debate. Muy bien, entonces le voy a dar 3 minutos a Radio Sarepta para que se exprese acerca de el debate. Adelante, Radio Sarepta. Pues qué dichoso me siento, hermano. Gracias a Dios que Dios me concedió hablar con este hombre, porque siempre está grite y grite y grite y no te deja hablar. Gracias le doy a Dios que ahora tuvo que controlarse, tuvo que respetar, porque cuando él hace sus debates, él te mutea, no te deja hablar. Estoy muy contento y sobre todo porque todo se le refutó con las escrituras. Solamente la conciencia sana va a alcanzar a identificar que este hombre está juzgando a estas personitas, que tiene una ideología muy fuera del amor de Cristo. Me voy muy contento, mi amigo, me voy muy satisfecho, porque ni los horarios, ni el templo, nada, Señor, nada pudo refutar. Y yo estoy seguro que si hay un corazón bueno, se va a quedar sorprendido la ideología de un sectario. Yo no represento, yo soy un ministro laico. Te lo dejo de tarea por si no sabes qué es laico. Pero me voy contento, muy satisfecho, hermano varón. Hermano, le digo hermano también usted, porque es la costumbre, mi amigo, de que por el amor de Cristo que mora en nuestro corazón, amarás a tu prójimo. Yo tengo que amar a mi prójimo. Y el amor es una definición de hermano, de hermandad. Este hombre se molesta porque le digo así a un pecador. Qué tremendo, señores. Por eso me voy muy contento, porque me doy cuenta que no tienen doctrina. Les hace falta un ministro y me pongo a sus órdenes. Mi deseo, que la paz de Dios, la comunión del Espíritu Santo,
more en cada uno de ustedes y a nuestro amado auditorio y al deferido que vaya a escuchar la programación. Dios los bendiga.